DIF revela que Samuel y Mariana recibieron a bebé fuera de protocolo. 21 detenidos por hallazgo de cuerpo de un menor en penal. Y hasta donde llegue la... Y tremenda riña en Cerezo de Colima. En primera no nos pueden llevar. Bienvenidos, el Caporal del 25 de enero. ¡Comenzamos! No es broma. En Guadalajara, Jalisco, los policías te detienen por tocar el claxon y piden que te identifiques por grabar en la vía pública. Asuntos internos de la corporación ya investigan a los policías y este video. Aquí lo estoy grabando, amigo. Aquí lo estoy grabando, es un abuso de autoridad. Es legal. Eso no tiene nada que ver, estás para protegernos. Dale pues, ¿qué vas a hacer? Lo que pasa por tocarle. Es todo, eso no es un delito. Párate ahí, mijo. Claro que sí. Estoy en todo lo derecho de grabarlo. ¿Cuáles son tus datos, jefe? Yo también tengo parientes ahí con ustedes. Nos pueden dar el nombre y todo, pero yo no sé cuál es el... Es que es un abuso, es un abuso. No pasa nada. Nomás porque te pitó, ve lo que estás haciendo. ¿Me permite? Miguel Ángel Fernández, claro que sí. Ahorita, nomás espérese. ¿Cuál es la prisa? Este es un vehículo de emergencia. ¿Tú cuál es la emergencia? Pero no lleva sirena, yo hasta donde sé, cuando es una emergencia lleva. Mira. Pero no lleva su sirena, eso no es justo. Ay, me vas hasta donde yo sé, no, hasta donde yo sé. No, y estás en tu derecho, ¿eh? No, y es que estás en tu derecho. ¿Cuál es su nombre, jefe? ¿Cuál es su nombre? ¿Ya se identificó? Claro que sí, Miguel Ángel Fernández. Ahorita le paso mi credencial. Préstame un ID. Primero, usted dígame, nombre y número de placa. Nombre y número de placa. Claro que sí. Nombre y número de placa primero. Y estamos en Facebook, ¿eh? En vivo. ¿Quién es la periodista que fue asesinada este domingo 23 de enero frente a su casa en Tijuana? Bueno, ella es Lourdes Maldonado. Su asesinato coincide con dos hechos relevantes. El pasado 18 de enero dedicó todo su programa de radio y televisión a Margarito Martínez, otro periodista asesinado también en Tijuana un día antes, el 17 de enero. También la semana pasada ganó un conflicto laboral que mantenía desde hace 2 años con una televisora local para la que había trabajado. Una televisora propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California por Morena, quien ya, por cierto, salió a negar cualquier tipo de relación con este homicidio. Los compañeros de la periodista aseguran que ella contaba con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es decir, gozaba de la protección de las autoridades ante las amenazas que ya había recibido. Una protección en rondines de la policía de Tijuana por su casa. De hecho, ella acudió a la conferencia matutina en el año 2019 para decirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que temía por su vida ante el conflicto laboral que sostenía con Jaime Bonilla, entonces senador y aspirante a la gubernatura de Baja California, en un litigio por despido injustificado y adeudos de nómina, litigio que la semana pasada la periodista ganó. En la conferencia matutina de este lunes 24 de enero, el presidente pidió no adelantar ningún juicio hacia Jaime Bonilla y pidió que se realice una investigación a fondo para evitar que este caso quede impune. Un llamado que reiteró en la conferencia de este martes 25 de enero. Este hecho ha motivado a varios periodistas a realizar una protesta a nivel nacional precisamente hoy. Protesta a la que se suman pronunciamientos de organizaciones internacionales y llamados de otras naciones para frenar el asesinato, el acoso, la intimidación a periodistas en México. No se puede así, en automático, vincular, ¿no?, una demanda de tipo laboral a un crimen. No es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados, no dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios.
Por cierto, ¿recuerdas el caso de las fotografías que se tomaron el gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, con un bebé en adopción que recibieron del DIF estatal durante un fin de semana? Bueno, ha sido emitido un comunicado sobre este caso, un comunicado del DIF nacional y de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay varios puntos importantes a señalar y agárrate porque viene la alerta de aguacate. Hace tiempo que no decía esto. Alerta de aguacate es que espero que no hayas comido aguacate. Si no sabes por qué, pregúntale a alguien, a algún conocido. El comunicado señala que 1. No existe un proceso de adopción entre la pareja y el niño. 2. La Procuraduría de Nuevo León asegura que desde hace meses el niño recibe visitas diarias por parte de Mariana Rodríguez. No aclara ni justifica por qué lo visita todos los días. Y la salida del fin de semana, asegura, fue porque para el bebé, Mariana Rodríguez representa una figura significativa, según lo que han interpretado las autoridades de Nuevo León. 3. Aseguran que no hay evidencia de que la salida del menor se haya dado conforme a la ley. La Procuraduría de Protección y el director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos de Nuevo León, dieron un permiso especial a Mariana Rodríguez para que pueda sacar al menor y no se dio en las circunstancias comunes como tú o yo o cualquier persona debiera de hacerlo. 4. La Procuraduría de Nuevo León considera que no fue violada la intimidad del menor con las publicaciones en redes sociales que hizo la pareja, sino que fueron los medios quienes violaron la intimidad del menor por tomar las fotos de la cuenta de un particular en las redes sociales. Y 5. Que la investigación del caso continúa. A propósito, este spot de campaña de Samuel García fue grabado en el DIF Capullo, a juzgar por las playeras de los niños y de la leyenda al término del spot. Y así nos vamos al tema del menor poblano, el caso de el menor de edad cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en Puebla. Este lunes 24 de enero, como puedes ver en este comunicado, el gobernador Miguel Barbosa destituyó al secretario de Seguridad Pública Rogelio López Maya y al titular de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios Alfredo Vargas. Ambos criticados por la introducción del cuerpo del bebé al penal, sin que ninguna autoridad se percate de ello. También el presidente López Obrador se pronunció por primera vez sobre el tema este 24 de enero. Acusó que el hecho de que fuera exhumado el cuerpo del Panteón de Iztapalapa en la Ciudad de México y encontrado posteriormente en un contenedor en el penal de Puebla es producto de la descomposición social que dejó el neoliberalismo. Sus palabras fueron severamente criticadas por activistas y defensores de derechos humanos, no nada más por lo que dijo, sino por el tiempo que le dedicó al tema. Menos de un minuto inició hablando del caso Tadeo y luego llevó el discurso a la crítica de sus opositores políticos. De la descomposición social son hechos lamentables que no deberían de suceder, pero tienen que ver con el pasado reciente. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. El porfiriato desembocó en una revolución. Y el neoliberalismo desemboca en una crisis profunda, en lo económico, en lo social, en lo moral. Y la única manera de enfrentar esa descomposición, esa crisis, es con una transformación. Este 25 de enero la alcaldía de Iztapalapa ha informado que fue separado del cargo el administrador del panteón de donde fue exhumado el menor y que serán investigados todos los trabajadores. Es decir, los 148 que se dedican a hacer las inhumaciones, 300 auxiliares de albañilería, de jardinería y de mejora de tumbas que trabajan sin ninguna relación con la alcaldía, en una especie de informalidad. Y en tanto, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó este 24 de enero que fueron detenidos 19 trabajadores del centro penitenciario por este hecho. Ojo, no aclaró los nombres, no aclaró los cargos, pero hay directivos entre estos detenidos. Todos están siendo investigados por
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, por infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y por encubrimiento. Sin embargo, al día siguiente, este martes 25 de enero, el gobernador Miguel Barbosa informó que suman 23 las órdenes de aprehensión contra servidores públicos, las que han sido giradas, de las cuales 21 ya fueron cumplimentadas, todo por faltar a las reglas establecidas en el penal. Primero, los recursores tienen reglas, protocolos de seguridad que dejaron de aplicarse en San Miguel. Deben de aplicarse. Y todos los reclusos y sus visitantes, con absoluto respeto a sus derechos de visita, a los derechos humanos, deben de ajustarse a la seguridad. Hace apenas unas horas, organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el colectivo Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y el Centro Fray Juan de Larios pidieron a la Fiscalía General de la República que investigue las atrocidades cometidas en el penal de Piedras Negras, Coahuila, entre los años 2009 y 2012. Aseguraron que en esos años los Zetas, coludidos con agentes estatales, cometieron actos de tortura, asesinato y desapariciones. En otras palabras, según señala, el penal fue durante 4 años un campo de exterminio con la supervisión, tolerancia y o omisión de las autoridades. Ayer, 24 de enero, enviaron un escrito precisamente a la Fiscalía General de la República para pedir que atraiga las investigaciones, y a unas horas del envío de este documento, adentro de otro cerezo, el de Colima, fue registrada una riña. Ocurrió a las 9 horas de este martes 25 de enero y según informó la Fiscalía del Estado, 2 grupos de reclusos se enfrentaron y tan solo en una hora perdieron la vida 9 personas, 8 de ellas dentro del penal, una más en un hospital. También resultaron otras 7 personas heridas. Para las 10 de la mañana ya habían recuperado las autoridades el control del penal. Según la gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno, aseguró que dentro de las celdas en donde ocurrió la riña encontraron armas punzocortantes, un arma de fuego y equipos celulares. Para poder recuperar el control del cerezo, al lugar se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía del Estado, de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa Nacional, vaya, del Ejército. Con suman 3 riñas en los últimos 2 años en este mismo lugar, en este mismo cerezo. El 21 de julio del 2021 con un balance de un herido, el 18 de abril del 2020 con balance de un interno muerto y 2 heridos, el 20 de febrero del 2020 10 internos heridos, un custodio también herido. Apenas el pasado 14 de octubre el director del cerezo, de este mismo cerezo, Román Buenrostro, a quien ves en pantalla, él fue asesinado junto con una escolta, además de que resultó abatido uno de sus agresores. Su esposa, la esposa del director del cerezo, resultó herida. Todo ocurrió en la casa de Román Buenrostro. Es decir, el cerezo de Colima es un tema pendiente y de urgente revisión. En tanto, el hecho de hoy fue atendido en aproximadamente 60 minutos, pero con un balance bastante lamentable. Por la velocidad por la que fue atendida la emergencia, no existen imágenes del exterior justo al momento de la riña. Así que te muestro más imágenes de los aspectos del lugar minutos después de lo ocurrido. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde. Gracias.